Vamos a darle la bienvenida al licenciado Óscar Montes, gobernador del departamento de Tarija, ya lo tenemos en pantalla, a propósito del POA 2023, un documento sumamente importante que va a regir el desenvolvimiento económico-financiero de la gobernación, que es el motor económico en el departamento. Gobernador, buen día, bienvenido a Unitel Tarija. Comencemos aclarando que los poco más de 700 millones que están consignados para el POA del próximo año corresponde al gasto que tendrá la inversión seguramente también de la gobernación del departamento, exceptuando la autonomía regional del Chaco, que tiene su propio presupuesto. ¿Es evidente? Buen día. ¿Qué tal, Danilo, Ilsen? Buenos días, un gusto de saludarlos y a través de ustedes a toda la amable audiencia. Bueno, sí, es evidente, nosotros recibimos el 55% de las regalías y el Chaco recibe el 45% tanto de regalías como de IDH, que son las fuentes más importantes. Regalía constituye el 76% del presupuesto y este año el Ministerio de Hacienda, antes de que haya el tema del nuevo factor de distribución, nos informó que para Tarija está previsto una asignación de 530 millones de bolivianos, que significan 2% más que el año pasado. Eso no es mucho por si tenemos en cuenta la suba importante que ha tenido el precio internacional del petróleo, que tiene relación directa con el precio del gas. Así que ese es el presupuesto, Danilo, como tú bien decías, la gobernación yo creo que fue el motor económico más importante que tenía el departamento. Hoy los presupuestos que manejan los gobiernos municipales es mucho mayor que el que maneja la gobernación, pero está claro que gran parte del aparato productivo a través de las instituciones lo administra el gobierno departamental, como también la parte social, donde básicamente está los hospitales de tercer nivel, los dos que tenemos en esta zona del departamento, que es el San Juan de Dios, el Virgen de Chaguaya, instituciones como el Banco de Sangre, Intraid, el CEDES, que dependen de la gobernación, y todo lo que es el aparato para atender a los niños, niñas huérfanas, a los adolescentes, a los ancianos, y toda la parte social del departamento está a cargo del gobierno departamental. Así que básicamente está distribuido el presupuesto en esos dos grandes sectores, Danilo. La parte social, donde destaca la salud, y la parte productiva, donde destaca el tema de caminos, por ejemplo, y el apoyo al sector productivo. Tenemos entendido por las primeras repercusiones de que este presupuesto no es el óptimo, el que desearíamos todos, y que va a obligar a que la gobernación, incluso con la asamblea departamental, puedan ver algunos proyectos que están insumiendo muchos recursos y que podría ahorrarse algunos montos para ser invertidos en obras. ¿Qué sectores o qué leyes se podría buscar en la asamblea departamental para poder reducir estos gastos que en algunos casos son hasta insulsos? Sí, Danilo, mira, el conjunto de leyes que tiene el gobierno departamental a través de promulgaciones que ha hecho por iniciativas de la Asamblea Departamental también, insumen o necesitan más de 380 millones bolivianos para poder atender la enorme cantidad de responsabilidades que nos hemos autoimpuesto los propios tarijeños. Yo la primera acción que hice cuando llegué a la gobernación fue mandar una carta a la Asamblea diciéndoles, oiga, revisen, son casi más de 90 leyes las que hay necesidad de adecuarlas a la nueva realidad financiera y social que tiene nuestro departamento. Hay mucho por hacer. Por ejemplo, este año en el presupuesto, 176 millones de bolivianos absorben solo 4 proyectos. El PROSOL es uno de ellos, que absorbe 50 millones, la transferencia a los municipios 42 millones, la canasta alimentaria 42 millones y ítems en salud que paga la gobernación 41.6 millones. Estamos hablando de que solo esos 4 proyectos absorben 176 millones de bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Danilo? Yo no estoy planteando que se abroguen estas leyes, pero sí hay necesidad de ajustar su funcionamiento. Por ejemplo, en materia de PROSOL, creo que es muy importante, pero todavía hay muchas comunidades que destinan el PROSOL a las ferreterías, a comprar alambres, a comprar postes, que están ahí botados en sus predios, que no les dan utilidad, o a comprar de manera incontrolada insumos químicos como el abono, por ejemplo, que no obedece a ningún tipo de criterio técnico. Sin embargo, hay otros sectores que sí están invirtiendo bien la plata, están haciendo riego tecnificado, están mecanizando el agro. Entonces hay una gran diferencia y ahí es donde se debe legislar para poder ordenar la transferencia que hace la gobernación a las familias campesinas. En el tema de las transferencias a los municipios, lo mismo. O sea, los municipios hemos encontrado
proyectos totalmente sobredimensionados. Hemos paralizado algunos proyectos de escuelas, por ejemplo, donde el metro cuadrado de la escuela costaba arriba de los $1.100. Yo he construido muchas escuelas aquí en Tarija y ninguna costó más de $360 el metro cuadrado. Allá hemos parado algunos proyectos en O'Connor principalmente, donde las obras estaban 3 veces por encima del precio unitario que se suele pagar a las empresas constructoras. Entonces hay necesidad de poder reglamentar. Ya lo hemos hecho, esto en una ley, esperamos que no se pueda modificar aquello. En el tema de la canasta alimentaria lo mismo, tenemos, yo creo que no hay una política que verdaderamente pueda ayudar al que más necesita. En estos momentos estamos entregando a todos por igual la canasta y resulta de que hay gente, sobre todo en el campo, Danilo, que necesita la canasta, que necesita no una, sino 2 canastas tal vez al mes. Pero hay gente aquí dentro de la ciudad que tienen jubilaciones muy importantes que no necesitan la canasta. Y curiosamente aquellos que no necesitan la canasta son los que más la critican, los que más reniegan, y la gente humilde, la que verdaderamente necesita la canasta, la recibe con mucho agradecimiento. Pero hay gente aquí dentro de la ciudad que es gente muy acomodada, y resulta que no necesitan canasta, pero sin embargo, como la ley es plana, se les tiene que dar. Entonces creo que ahí hay necesidad de revisar los criterios para seguir otorgando este beneficio en favor de los adultos mayores, que no se da en otros lugares de Bolivia, y que aquí se creó cuando había una abundante cantidad de plata. Hoy ya no tenemos esa cantidad de plata, por lo tanto, la sugerencia de que se puedan optimizar los pocos recursos que tenemos y se pueda dirigir a aquellos que verdaderamente necesitan este apoyo. Gobernador, sí. Aprovecho de hacerle un par de consultas en relación justamente a dineros de la gobernación que se están utilizando durante décadas en el funcionamiento, por ejemplo, del Hospital San Juan de Dios, que, como usted dijo en alguna declaración a la prensa que captó Unitel justamente, debería tener con ingresos propios el funcionamiento asegurado. Otro tanto ocurriría en el proyecto San Jacinto, que por años viene subvencionando con recursos del pueblo la gobernación y que, ha tenido una gran utilidad para los sectores, para los regantes, para los sectores agrícolas, pero es hora de que estos sectores comiencen a funcionar por sí mismos y no seguir requiriendo una y otra vez recursos de la gobernación que pueden ser invertidos en otras áreas. Así es, Danilo. Mira, el proyecto San Jacinto, aparte de la deuda inicial, que sumaban casi 100 millones de dólares, la inversión inicial, que fue un crédito que le dio el gobierno de Italia al gobierno de Bolivia. Luego el gobierno de Italia le condonó a Bolivia, le dijo, bueno, ya no me pagues nada, te regalo esa plata. Sin embargo, el gobierno de Bolivia le está cobrando a la gobernación algo así como 180 millones de bolivianos que tenemos que pagar en 1000 años, Danilo. La cuota es tan chistosa que va a pasar 1000 años para que podamos acabar de pagar ese crédito, pero nos perjudica nuestra capacidad de endeudamiento. Entonces ese es un tema que hay que resolverlo, por un lado. Por otro lado está la subvención que estamos haciendo todos los tarijeños al grupo selecto que está fincado allá donde es la área de influencia del proyecto San Jacinto. Para hacértelo bien corto, 176 millones de bolivianos se han enviado ya desde el año 2007 hasta ahora. ¿Cuánto ha recaudado la gobernación por concepto de venta de agua, alquiler de tractores? Menos de 6 millones de bolivianos. Por lo tanto, es una subvención que ya no se puede seguir soportando. Me parece que no se justifica de ninguna manera en la medida en que el proyecto San Jacinto es una cría del departamento de Tarija, pero que ya tiene pues más de 37 años. Y resulta de que tenemos casi 100 represas, Danilo, que necesitamos hacerla funcionar y que hasta ahora, por atender este grupo selecto que ha sido en algún momento prioritario, no podemos atender a los otros. Entonces, en nuestro criterio, ya ese sector debería hacerse cargo de todo lo que es la administración del riego, como establece la ley 2878 del año 2004, donde indica de que inmediatamente se concluye un sistema de riego, tiene que pasar a ser administrado por los regantes, como ha ocurrido, por ejemplo, con el proyecto Senavid Calamuchita, que ha costado 230 millones de bolivianos. Nosotros lo estamos acabando de pagar, pero ya desde el primer día está siendo administrado por los regantes. Y es casi la misma gente que tiene San Jacinto, solo que allá no hay los grandes empresarios, por ejemplo, que están afincados aquí en la zona de Santana principalmente. Entonces, no hay ninguna razón para seguir subvencionando a San Jacinto. Entonces, este tema creo que es un tema para discutir también en la Asamblea y para de una vez tomar decisiones y que la poca plata que se está destinando vaya a beneficiar a otros productores, a otras zonas y habilitar nuevos sistemas de riego. Eso respecto a San Jacinto. Gobernador, respecto al hospital, si me permite, que le interrumpa, en cuanto al
las formas, los mecanismos que podría lograr la gobernación para incrementar sus recursos propios. Tenemos entendido que apenas un 3% del presupuesto representan los ingresos propios de la gobernación, puesto que funcionamos en Tarija, prácticamente vivimos de nuestras regalías, que es la gran mayoría de ingresos. Sin embargo, ¿qué ajustes podría hacer la gobernación para mejorar los ingresos propios? Mira, hay que hacer dos cosas ahí, Danilo. Primero, incrementar la generación de recursos propios a través de prestar servicios. Tenemos una enorme cantidad de maquinaria, por ejemplo, que se ha adquirido principalmente en las subgobernaciones. Así que uno de los temas puede ser vender servicios a los productores a precios razonables de mercado que no sean subvencionados para que podamos generar algo de ingreso. El segundo tema, que no nos comamos el ingreso, o sea, de esos pocos ingresos que tenemos, que apenas el 3%, el CEDES, por ejemplo, genera 2 millones, pero se los come. O sea, dice, no, esta plata es nuestra, nosotros la generamos y por lo tanto aquí nos la distribuimos entre nosotros. El hospital hace algo parecido. Y aquí entramos al tema del hospital, Danilo. Nosotros subvencionamos al hospital de varias maneras. El gobierno nacional, por ejemplo, gasta más de 300 millones de bolivianos en el departamento pagando ítems al sector salud. Por otro lado, nosotros como gobernación resulta que nos hemos autoimpuesto igual esa tarea que no era competencia nuestra, para cubrir 600 ítems en el sector salud. Este año vamos a gastar 41.6 millones de bolivianos en pagar esos ítems. Otra parte paga también el gobierno regional del Chaco, pero resulta de que ahí estamos pagando ítems no solo a los hospitales de tercer nivel, que sí son nuestra competencia, sino también a los de segundo nivel y a los de primer nivel, que son competencias municipales. Y ahí lamentablemente el SUS ha distorsionado totalmente el tema económico, por eso es que vamos a entrar ahora a mirar a fondo las finanzas del Hospital San Juan de Dios y del Virgen de Chaguaya, porque al parecer la situación precaria en la que tiene obedece a varios temas, ¿no? Ya oportunamente vamos a informar, pero el hecho es de que nosotros estamos subvencionando con ítems, pero además le mandamos, este año vamos a mandar al sector de salud un total de 28.7 millones de bolivianos que se van a distribuir entre el San Juan de Dios, el Virgen de Chaguaya, el Banco de Sangre e Intraid, que es plata en efectivo que mandamos. Aparte de eso, hay bonos que pagamos. Hay un bono vacunación, por ejemplo, que la gobernación paga a los empleados del gobierno nacional en el sector salud, que me parece también totalmente injusto. Cuando había la bonanza económica, y sobre todo en la época de Lino Condori, se aceptaban estas transferencias de responsabilidades de una manera totalmente descontrolada y sin poner ningún tipo de oposición. Ni siquiera se revisaba la lista. Por ejemplo, nosotros el primer año, cuando nos dijeron, tiene que mandar 8 millones de bolivianos para pagar el bono de vacunación, le dije, bueno, ¿y a quién hay que pagar? Mándeme la lista. Y revisamos la lista y nos ahorramos casi 1 millón de bolivianos, Danilo, solo revisando la lista. Entonces hay muchos ajustes que es importante realizar, pero en materia de salud creo que el hospital no debería estar en la situación que está. Fíjate de que ahí tienen algunas distorsiones, ¿no? Por ejemplo, son privilegiados en algunos temas, tienen aparte del bono vacunación, aparte de sus sueldos, aguinaldo, aparte de todo eso tienen un bono de desayuno, por ejemplo, que son 17 bolivianos. Un almuerzo en Tarija cuesta 10, no puede ser que un desayuno en el hospital cueste 17. Entonces creo que hay temas que hay que revisar y para eso nos vamos a sentar con los sindicatos, porque en esto hay que sacarla a la directora del hospital. La directora del hospital, la pobre, la mayor parte de su tiempo ahora tiene que estar sentada discutiendo con los sindicatos temas salariales, temas de bonos, cuando su trabajo principal es ver pues la parte médica, atender a los pacientes, que los médicos estén dando un servicio de calidad, de calidez, como todo lo que se estipula en el sistema de salud boliviano. Y este tema yo voy a intentar de que esté a cargo de la administradora financiera del hospital y que podamos sanear esa finanza, porque tú has visto las clínicas privadas, no hay ningún propietario de clínica privada que esté prestándose plata al banco, todos están muy bien posesionados, porque tú sabes que cuando hay el tema de salud de por medio, la gente gasta todos sus ahorros, vende sus cosas, pero nadie deja de invertir en su salud. Por lo tanto, el hospital, que es el principal centro de atención, así haya el programa gratuito para la gente, nosotros damos el servicio gratis a la gente, pero lo cobramos ya sea al gobierno nacional o lo tenemos que cobrar a las alcaldías, dependiendo qué tipo de servicio se está dando. Entonces no da nada gratis el hospital. Gratis puede ser para la gente, pero alguien le tiene que pagar al hospital y es el seguro universal. Por lo tanto hay muchos ajustes que hacer, Danilo. Este POA es oportuno para mostrar las cifras, pero detrás de cada cifra hay una enorme cantidad de acciones que ya hemos realizado. En el caso de caminos, por ejemplo, el próximo año estamos presupuestando 25 millones. Todos los años anteriores, promedio, se gastaba 60 millones en el SEDECA. Hoy hemos reducido eso a menos de la mitad y la eficiencia que tenemos
es mucho mayor, la cobertura que tenemos es casi del 100% de caminos, cuando antes no llegábamos ni al 50%. Entonces hemos bajado el presupuesto a menos de la mitad, pero hemos subido la atención a los caminos a casi el 100%. Y nuestro propósito del próximo año es llegar al 100% de cobertura en atención a los caminos. Entonces, detrás de cada cifra, Danilo, hay toda una serie de acciones que hemos venido realizando, y también hay acciones, te traza, el plan operativo anual te traza una línea de trabajo donde involucra a la Asamblea Departamental, y yo no creo que la tarea de la Asamblea haya que medirla por hacer nuevas leyes, porque ya tenemos abundante cantidad de leyes, más bien hay que empezar a revisar todo el bagaje jurídico que tenemos para poder adecuarlo a nuestra realidad. Hay mucha tarea por hacer, Danilo, y lo importante es de que esta institución pueda ponerse al día para ser realmente el motor del desarrollo, como tú lo planteabas de inicio. Efectivamente, queríamos saber algo relacionado con las obras. La gente siempre nos escribe en las redes sociales cuando estamos en vivo y preguntan si ya terminó el ordenamiento económico, financiero dentro de la gobernación, que creo era la primera misión en su primer año, pero que ahora se podría comenzar a invertir ya en obras, activarlas algunas y tal vez iniciar otras. ¿Cómo estamos con ese tema de la proyección de obras? Ya manifestó lo que hará en caminos. ¿En otros ámbitos tendremos también algunos avances en estas materias? Este año tenemos previsto invertir, le digo, un total de 84.9 millones de bolivianos para poder cancelar la conclusión de varias obras. Tenemos aquí una larga lista de obras que están en ejecución, que es toda esta lista, y al final tenemos proyectos que son nuevos. En todo caso, sí, este año ya estamos liberando 85 millones de bolivianos para poder concluir una enorme cantidad de obras que están por todo el departamento. La mayoría de ellas han sido iniciadas por las subgobernaciones, pero este año sí, ya vamos a empezar a reactivar todas las obras que estaban paralizadas. Hay caminos asfaltados, dos, principalmente uno en la provincia de Ocónor, otro en Bermejo. Hay construcción de la normal de Ganas Moro, hay una serie de otras obras que tienen que ver básicamente con agua potable y alcantarillado, tanto aquí en Cercado, en San Lorenzo, en Patcaya, que esperamos concluir, en Bermejo, que esperamos concluir, en Ocónor, que vamos a reiniciar o reconstruir varios sistemas de agua potable que han quedado ya totalmente pequeños por el crecimiento poblacional. Lo importante es que este año sí, ya tenemos una enorme cantidad de obras. En materia de salud, muy importante, Danilo, por ejemplo, ya hemos licitado para el equipamiento del Hospital Materno Infantil, que es un gran desafío que tenemos. Hablaban de centenas de millones, hablaban para equiparse el hospital. Nada, lo estamos haciendo callado. Ya hemos licitado un nuevo mamógrafo para el hospital, para el tema de los estudios de los pechos de las mujeres, de última generación. Tenemos el equipamiento de 2 quirófanos completos en el Hospital Materno Infantil. Bueno, y así, vamos a ir equipando, vamos a ir haciendo compras. Lo importante es que todo ese ajuste del desbarajuste financiero que había ahora está empezando a dar resultados, y es por eso que tenemos un plan operativo que nos va a marcar todo un camino que hay que hacer, y la gente, lo más importante es que va a saber con certeza qué estamos haciendo con cada centavo que nos toca administrar en el gobierno departamental, Danilo. Gobernador, hablemos de dos aspectos, dos situaciones que de hecho se están dando ya y que podrían en alguna forma mermar los recursos de la gobernación, restringir inversiones en otros ámbitos. El tema, por ejemplo, de las regalías de Margarita, que se verían disminuidas en casi 50 millones de bolivianos anuales, de confirmarse el estudio de la empresa norteamericana, que está recibiendo duras críticas porque habría sido, de acuerdo a una denuncia pública, una empresa vetada por la propia Yacimientos en el año 2005, tengo entendido, por falsear datos, y eso pone en tela de juicio su validez, su integridad en este nuevo factor de distribución. Eso, por un lado, sí podría afectar, y si todavía se puede corregir este tema del factor de distribución. Y por el otro lado, tenemos entendido de que la banca privada aceptó ya un crédito para la gobernación de más de 100 millones para pagarle a ENDE el interconectado, que en otros departamentos fue a cargo del gobierno central. Estas obligaciones que se generan por un lado con la banca privada y por otro lado la reducción de ingresos por hidrocarburos, ¿afectarán el POA 2023? Danilo, yendo por lo más sencillo, el tema del crédito que estamos sacando obligatoriamente a la banca privada, porque lamentablemente después de 7 meses de gestión, sin un argumento sólido, el gobierno nacional nos negó la posibilidad de acceder a un crédito del FNDR.
que hubiera significado 18 años de plazo y 2% de tasa de interés anual. Ahora estamos yendo a 10 años de plazo, casi la mitad, y 5.5% de interés anual, o sea, condiciones mucho más desventajosas para nosotros, cuando podíamos haber usado esa plata que está ahí durmiendo en el FNDR, pero bueno, no hubo la voluntad política, respetamos aquello, sin embargo, tenemos que encontrarle una solución a un tema que lo ha generado también don Lino Condori, cuando se podía haber utilizado otros mecanismos de financiamiento, como se ha hecho en todo el país y se sigue haciendo en el país. La figura es muy clara, Danilo, cómo es que usualmente se pagan este tipo de emprendimientos grandes. ENDE contrata una empresa privada o ellos mismos ejecutan, después se hace un prorrateo entre todos los usuarios de energía eléctrica de Bolivia y durante 10 años cada uno de nosotros, ahorita en estos momentos tú, Danilo, estás pagando varios proyectos de electrificación nacional en tu factura de luz, solo que no te das cuenta porque son centavos que te cobran, pero claro, cada centavo, cada mes, durante un año, por millones de usuarios, se hace una cifra gigantesca. Esa es la manera en la que se financian los proyectos grandes. No han hecho eso con Tarija porque Tarija, claro, tenía una enorme cantidad de plata y había un generoso gobernador de turno, así que hoy tenemos que pagar las consecuencias. El Comité de Crédito del Banco Visa ayer aprobó el crédito, falta la firma del directorio y esperamos las próximas horas firmar contrato y con eso poder recuperar 134 millones de bolivianos que en estos momentos están en cuentas fiscales. Nosotros esperamos que la justicia tarijeña no le mande esa plata a ENDE, porque si le manda esa plata a ENDE, tenemos que abortar el crédito, porque ya no hay el objeto del crédito. Entonces aquí estamos al filo de la navaja, es cuestión de horas, y bueno, nosotros esperamos de que la justicia tarijeña pueda tener la paciencia, porque esta es una deuda que viene del año 2016, esperamos que no haya apuro, no haya presión de nadie para que manden esa plata, de lo contrario nos obligaría a tener que cerrar la gobernación o gran parte de la gobernación durante 3 o 4 meses y no habría plata para pagar todo lo que hemos hablado acá que corresponde al 22. Sin embargo, es cuestión de horas, Danilo, estamos todo el día, mañana, tarde y noche, ya los tenemos cansados a los del Visa porque tenemos una persona en La Paz que no sale ahí de las oficinas y aquí a pobre Fernando Toro lo tenemos también todo el tiempo, que es el gerente local que nos está ayudando mucho. Así que esperamos resolver ese tema, Danilo. Sobre el otro tema ya del factor de distribución de Margarita, bueno, mira, nos han llenado de dudas, están en toda la prensa del día de hoy. Ayer me comentaba un ingeniero, me dice, no, esa empresa es conocida por ser la empresa del Golyer, que es la que contrató Yacimiento para hacer el estudio. Dice, es una empresa sastre, te hace el traje a medida ese. Bueno, están surgiendo muchas dudas, pero nosotros tenemos dudas razonables que las hemos planteado a Yacimiento y no nos han contestado. Hay básicamente 2 temas que nos preocupan. Primero, el hecho de que hayan agrandado el reservorio H1B, que es el que sí está compartido con Chuquisaca, pero le han aumentado 8 kilómetros a favor de Chuquisaca, solo con base en datos de un estudio de sísmica de 3D, que el criterio de todo el mundo que ha conocido esa información es insuficiente, que no son datos suficientes como para tomar una decisión de poder alargar un reservorio de gas. Se necesita otra información, otros datos para poder decir, sí, el reservorio llega hasta aquí. Han alargado 8 kilómetros sin tener la suficiente certeza de que eso es cierto y de que el campo tiene 8 kilómetros más de largo en beneficio de Chuquisaca. Es el primer tema. El segundo tema se refiere al reservorio H2, que resulta de que hace poquito era 100% de Tarija y ahora aparece que el 20% también ingresó a Chuquisaca. Chuquisaca tiene 2 pozos justo ahí encima de donde está su supuesto 20%, pero resulta que en ese sitio donde está el H2 no produce gas, donde nosotros sí sacamos gas de ese reservorio. Chuquisaca no produce una molécula de gas, sin embargo le han dado el 20%. Hemos preguntado técnicamente, nosotros hemos ido bien seriecitos, creyendo en que esto se iba a hacer de una manera estrictamente técnica, pero no hemos recibido respuestas técnicas. Y claro, si a eso, Danilo, a este criterio técnico que te estoy planteando, tú le sumas la actuación que ha tenido Yacimiento durante todo este proceso, primero, informando en Chuquisaca que se ha descubierto un nuevo campo, cuando no, lo que se ha hecho es perforar un nuevo pozo en un campo y en una reserva que la venimos explotando desde el año 2009, o sea, no hay un nuevo campo, es un nuevo pozo, el X10, que está en territorio chuquisaqueño, pero que está en la misma reserva que es Huacaya Margarita, que se la viene explotando hace muchos años. Segundo, el hecho de que Yacimiento haya estado de manera muy voluntariosa trabajando con todas las autoridades chuquisaqueñas y se portó totalmente reticente a venir a hablar aquí con las autoridades tarijeñas. Y cuando vinieron, tanto del Ministerio de Hidrocarburos como de Yacimiento, vinieron a confrontar a los tarijeños, vinieron a enfrentarse con nosotros, a dudar de la profesionalidad de nuestra gente, a poner dudas sobre nuestros criterios. O sea, lejos de venir a explicar, a dar un razonamiento cabal al tema, resulta que lo politizaron por el hecho de que hayan acudido a las autoridades que son del partido de gobierno a buscarlas como su
sus voceros a fin de que vayan a cuestionarnos, incluso llegaron a cuestionar de dónde nació el secretario de Recursos Naturales de la Gobernación, ¿eso qué importa? Entonces, la politización excesiva que se dio a este tema nos deja dudas. Nos deja dudas sobre la imparcialidad del árbitro. En nuestro criterio, Yacimiento no fue un árbitro parcial, no fue imparcial, quiero decir, fue totalmente parcializado a beneficio de Chuquisaca. Eso nos parece totalmente injusto con Tarija y vamos a dar pelea, Danilo, tenemos que defender nuestros intereses y vamos a plantear todos los argumentos y vamos a ir a todas las instancias, porque este tema no es que se muere aquí. ¿Cuánto cuesta hacer un estudio de distribución? 1 millón de bolivianos. ¿Cuánto es que está en juego? O sea, son más de 60 millones que está en juego, por lo tanto a Yacimiento no le cuesta nada hacer un nuevo estudio que lo puede hacer de aquí a 6 meses, de aquí a 3, 4 meses. Cada año debería hacerse una actualización de reserva, lo establece la ley. Cada año deberíamos tener la actualización del factor de distribución, por lo tanto no es esto que hoy día salió y que Yacimiento ya lo determinó y aquí nadie reclama y esto es oleado y sacramentado. No es así. O sea, puede estar vigente 3, 4 meses, pero inmediatamente se puede contratar un nuevo estudio con una nueva empresa que responda a los criterios técnicos y que no es una empresa que sencillamente nosotros le preguntamos, oiga, ¿con qué base usted amplió los 8 kilómetros? Y nos dijo, bueno, ahí está el cálculo. Esa fue la respuesta que nos dio. ¿Cómo fue allá en Santa Cruz? Nosotros íbamos en la mañana, los hechos quizás que iban en la tarde. No entiendo por qué. Tendríamos que haber estado juntos los 2 departamentos ahí, en el mismo sitio. Resulta que a nuestra gente no la dejaron usar ni siquiera el celular, Danilo. No les permitieron, como decía uno de los técnicos en un medio, no sé si era el tuyo aquí en Tarija, que podían haber corrido el programa en su computadora. No los dejaron entrar ni con computadora ni con celular. Era lápiz y papel, a dibujar, a tratar de sacar de información, menos de llevar documentos, sacar fotocopias, nada. Entonces les daban un pequeño espacio de tiempo para mirar volúmenes gigantescos de información sin el apoyo al que estamos acostumbrados y están acostumbrados sobre todo los profesionales en una materia tan técnica de tanta precisión como es el tema de los hidrocarburos. Entonces la posición de nuestra empresa, la que hemos contratado para que nos ayude a ver el estudio, ha sido totalmente desventajosa. No tengo razonamiento que me explique por qué eso. ¿Qué secreto se oculta detrás de un estudio? Deberían estar todos. Chuquisaca una parte de la mesa, Tarija el otro lado de la mesa, Yacimiento aquí, la empresa contratada allá. ¿Qué secretos hay que guardar? Si es que las cosas se quieren hacer de manera transparente, de manera abierta y de manera justa, no hay por qué tener tantas restricciones de acceso a la información. Entonces, Danilo, está claro de que no estamos satisfechos con la forma en que se ha llevado adelante todo este estudio y está claro que el resultado no lo podemos aceptar. Que nos los van a imponer, como tantas cosas nos han impuesto a Tarija, pero nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando porque está claro que no vamos a dejar, no vamos a ceder en esta batalla que, repito, apenas comienza y esto se puede volver a reiniciar cualquier momento. Y aquí apelamos a nuestros parlamentarios, diputados, senadores, apelamos a las autoridades de uno o de otro partido porque al final se juega pues el presente y el futuro económico de nuestro departamento y aquí tenemos que olvidarnos de colores políticos y defender los intereses de Tarija, Danilo. Finalmente, justamente ese es el tema que queríamos abordar, porque hemos notado de que la polarización política que existe en el país, que se refleja en Tarija, impide la unidad del departamento. Siempre hay la politización de cualquier tema, aunque sea técnico como este de Margarita, y notamos que unos están a favor y otros en contra por el tema político. ¿Cómo se puede lograr o mejorar la unidad del departamento? ¿Qué espera usted, gobernador, en la aplicación del POA del próximo año, de la ciudadanía, de las instancias representativas, comités cívicos, brigada parlamentaria, asamblea, pero sobre todo de la población, para que podamos salir adelante entre todos y marquemos el punto norte para nuestro desarrollo sin que se esté diversificando por aquí el tema político y marcando desunión y fracaso en los objetivos a lograrse? ¿Cómo se puede hacer este trabajo? Danilo, no queda otra que buscar a la gente, buscar el diálogo, reunirse, visitarlos permanentemente. Vivimos en un país conflictuado desde el año 2019, o sea, de todo lo que ocurrió en la época final del último periodo de don Evo Morales, después todo lo que ha sido el gobierno de transición, el inicio de este gobierno que nosotros pensábamos iba a ser mucho más tranquilo porque había un presidente electo, que tiene mayoría, hay relativa tranquilidad social para poder gobernar, pero bueno, todos estamos siendo testigos de lo que está pasando al interior del partido de gobierno y eso lamentablemente, claro, rebalsa y hay un estilo de hacer política de la gente del MAS que está caracterizado por el enfrentamiento incluso con hechos de violencia, ¿no? Lo vemos en sus congresos, lo vemos
a diario cómo es que salen a la prensa a cuestionar, con o sin razón, pero salen a cuestionar, a enfrentar, a confrontar permanentemente. Nosotros no. Fíjate de que a mí me tocó sentarme con todos los alcaldes, sean del MAS o no sean del MAS, con los de mi agrupación, y intento llevarme bien con todos. Con los campesinos he ido 14 veces, me reuní con ellos, horas de horas cada reunión, y seguimos haciéndolo todo el tiempo. De nuestra parte, Danilo, vamos a poner todo el esfuerzo para que Tarija pueda reencontrar el rumbo del desarrollo, pero sobre todo de la unidad, que no es fácil. Estamos lamentablemente bajo un sistema político que ha sido inducido y que está basado en la confrontación, como diciendo, bueno, aquellos son los malos, nosotros somos los buenos, aquellos son los que 500 años nos han humillado y que ahora es nuestro momento, cosa que aquí en Tarija nunca ocurrió aquello, pero que rebalsa de otros lados y tenemos ese estilo. Yo espero de que podamos empezar poco a poco a reconstruir la unidad de los tarijeños en torno a temas que son comunes, independientemente del color político, como es este tema de las regalías, el tema de la necesidad de definir una nueva política de hidrocarburos a nivel nacional, porque eso nos va a beneficiar a todos. La actual que tenemos, vamos de fracaso en fracaso, Danilo. Tenemos nuevos pozos, pero no hemos descubierto ningún nuevo campo, y de eso vive Bolivia. Por lo tanto, hay necesidad de redefinir la política hidrocarburífera, y eso no tiene color político. Hay necesidad urgente de un nuevo pacto fiscal a nivel nacional, y eso no tiene color político, porque todas las alcaldías están con serios problemas para poder cumplir las obligaciones que le ha asignado la ley, porque la plata ya no les alcanza, ha crecido enormemente la población, hay nuevas necesidades que atender, pero los recursos siguen siendo los mismos, entonces necesitamos una nueva distribución de recursos a nivel nacional, y esto no tiene color político. Así que hay muchos temas que nos unen, Danilo. Lo importante es de que vayamos haciendo conciencia y dejemos ese enguerrillamiento, esa pelea inútil que no tiene ningún tipo de resultado y que solo sirve para el show ante alguna prensa amarilla, pero de construir, de avanzar, nada, cero. Entonces nosotros vamos a seguir ahí de manera tranquila, tal vez con mucho criterio técnico. Alguna gente me dice, hace más política, no seas tan técnico. Me dice, yo le digo, pero bueno, es que los temas se resuelven no haciendo política, se resuelven haciendo números, haciendo gestiones, reactivando las obras. Esa es la manera de poder construir el futuro del desarrollo. Hacer política es fácil, es salir a la plaza a hablar cualquier cosa, al día siguiente vas y hablas otra barbaridad y al día siguiente otra barbaridad y no construís absolutamente nada. Eso ayuda a destruir. Pero en cambio hay mucha gente, creo yo, de que está entendiendo de que la cosa va por construir poco a poco, con todas las dificultades que eso implica, pero creemos que es la única manera de poder aportar a nuestro desarrollo, Danilo. Efectivamente. Gobernador, le agradecemos por su tiempo. Después de muchos meses creo que lo hemos tenido en el escenario de Unité en Tarija, pero valía la pena dedicarle un buen tiempo a este asunto relacionado sobre todo con el tema económico y el POA del próximo año. Muchas gracias, pues, y que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias, Danilo. Ilse, un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo.